queremos hablar en esta tarde lo que es la mesa del Señor. ¿Qué es la mesa del Señor? Hoy queremos hablar bajo ese tema, la mesa del Señor. Usted puede ver que aquí tenemos una mesa, ¿verdad que sí? Usted puede ver que tenemos pan, tenemos vino, tenemos unas representaciones un poco más literales. Aquí está el pan, pero aquí lo tenemos metido en bulto, como dice uno. Aquí tenemos la materia ya procesada, que es el pan. Aquí tenemos el fruto de la vid, que es la uva, cuando está en racimo. Y aquí ya lo tenemos ya procesado, que es la sangre del Señor. Amén. Aquí tenemos lo que es la palabra, lo que es la Torah para los judíos. Esos son los escritos originales. La Biblia fue escrita en hebreo, después se tradujo al griego y después se tradujo al español. Entonces esta es la representación de la palabra del Señor, que siempre debe estar de continuo en nuestra boca. Entonces, esta es la mesa que tenemos nosotros aquí. Pero ¿cuál será la mesa del Señor de la cual habla la Biblia? Eso es lo que queremos aprender y eso es lo que queremos tocar en esta tarde. Usted ve que dice aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y fíjense lo que va a acontecer cuando nosotros le abrimos la puerta al Señor Jesús. Cenaré con él y él conmigo. O sea, va a cenar el Señor Jesús con usted y usted con él. Amén. Eso representa que cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, cuando le abrimos la puerta a nuestro corazón, automáticamente, hermano, tiene que haber una comunicación con él. Así es. Y comunicación me refiero no a la oración religiosa o a la oración común de Señor, me voy a dormir, guárdame esta noche, o a levantarse, Señor, ya me desperté, cuídame. No, yo estoy hablando de una comunicación más allá de eso. Estoy hablando de una relación, estoy hablando de una comunicación, estoy hablando de una intimidad donde podemos conocer al Señor y obviamente nos conoce a nosotros. Pero cuando Él dice, voy a entrar y voy a cenar con ustedes y ustedes conmigo, ¿dónde se supone que se debe de cenar? En una mesa. Es lo más común, ¿verdad que sí? Podemos cenar en el cuarto, podemos cenar parados, podemos comer hasta en el carro, pero lo más común y lo más conveniente es comer en una mesa. Así es, amén. Entonces, hoy vamos a ver lo que es la mesa del Señor. ¿Qué es estar sentado a la mesa? Usted va a ver un versículo que dice: bienaventurados los invitados a las cenas del Señor o a las cenas del Cordero. Amén. Y dice, y la iglesia y la novia sentada a la mesa, Jesucristo les va a servir. Entonces, ¿qué es estar sentado a la mesa? ¿Qué es la mesa del Señor? ¿Qué representa la mesa del Señor? Eso es lo que vamos a aprender hoy en esta tarde. ¿Qué es estar sentado a la mesa? ¿Qué representa? ¿Y qué es la mesa del Señor? Para poder nosotros entender y tener un conocimiento un poco más ancho, más amplio, más extenso. Quiero que haga conmigo el libro de Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Ahí se un fuerte amén cuando ya lo encuentre. Amén. Lucas capítulo 5, versículo 27. Amén. ¿Qué es estar sentado a la mesa? ¿Qué representa la mesa? ¿Qué es la mesa del Señor? Lucas 5, 27. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice aquí: después de estas cosas salió. ¿Estamos bien? Sí. ¿Mismo canal? Sí, Amén. Amén. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo, ¿cuánto? Todo. Dejándolo todo, Se levantó. se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. ¿A quién le hicieron gran banquete? Al Señor Jesús. Amén. Por eso dice que el Señor Jesús vino, se encontró con Leví, que estaba sentado en un banco, y le dijo: sígueme. Dejándolo todo, se levantó, le siguió. Y el verso 29 especifica, dice: y Leví le hizo gran banquete en su casa, o sea, reventó una fiesta en su casa. Dice: y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban, ¿dónde? En la mesa con ellos. En la mesa con ellos. Entonces la mesa representa, hermano, un lugar de honor. Porque dice que el Señor Jesús se encuentra a Leví, que también su nombre traducido es Mateo. Amén. Entonces estaba Mateo en un banco. Mateo trabajaba en un banco, como un banco de ahorita, de aquellos tiempos. Dice que viene el Señor Jesús y le dice: sígueme.
Entonces Mateo, que es Leví, agradecido porque el Señor Jesús lo llamó, le dijo, ¿sabes? Voy a hacer una fiesta, voy a hacer comida, voy a hacer un banquete porque estoy agradecido, estoy contento que me has llamado, porque Leví ya sabía quién era el Señor Jesús. Amén. Entonces dice, voy a hacer una fiesta, hizo un banquete. Y dice que invitó a muchos publicanos. Los publicanos eran gente famosa, se puede decir, de aquellos tiempos. Amén. Un publicano, un fariseo, eran gente que tenía cierto nivel social en la sociedad y con el pueblo. O sea, eran personas reconocidas. Eran personas que era un honor en aquellos tiempos tenerlos en su casa. Amén. Entonces viene Leví, invita al Señor Jesús y dice que lo sienta a la mesa. Entonces la mesa, para ir poniendo la base y dar una breve introducción, la mesa representa un lugar de honor. Cuando usted hace una fiesta, hace un evento, hace una comida, cumpleaños o X cosa, y usted invita a la visita, usted invita a invitados, familiares, conocidos, amigos, compañeros de trabajo, etc. ¿Usted qué es lo que va a preparar para cuando ellos lleguen? La mesa. Tiene un lugar adecuado, mejor va a poner un mantel, va a poner manteles en tapetes donde se van a sentar, va a poner a lo mejor un ramo de flores en medio, porque la mesa representa un lugar de honor cuando uno tiene invitados. Así es, amén. ¿Entienden? Llegan a la casa, se sientan en la sala, gusta pasar la mesa ya está servida, está Así es. preparada Amén. para que puedan comer. Después de la comida viene la plática y viene el convivio. O sea, la mesa es un lugar que representa honor, un lugar que representa donde se reúne la familia, donde recibimos visita, donde se tocan temas importantes. Por ejemplo, hay personas que se sientan a la mesa a discutir algo familiar, cosas de negocios, cosas espirituales, cosas del Señor, a leer la Biblia. Amén. O sea, la mesa representa en sí un lugar donde es un centro de reunión, donde se puede reunir con personas importantes o donde se recibe a alguien que se está esperando. Amén. Nada más le dejo eso para poder ir armando la estructura. Marcos capítulo 6, para que podamos entender qué es sentarnos a la mesa del Señor. Amén. Amén. Marcos capítulo 6, su versículo 21. Amén. Dice, pero venía un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tributos y a los principales de Galilea. Fíjense a quién invitaba Herodes: a sus príncipes, a los tribunos y a los principales de Galilea. O sea, este hombre invitaba a gente, ¿me entiende?, de high class, como dice uno, gente de etiqueta, gente con dinero, gente importante en la sociedad. Así es. Y de eso el 22 dice, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él. ¿En dónde? A la mesa. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde los llevó Herodes? A la mesa. A la mesa. ¿Por qué los llevó a la mesa? Porque eran gente importante. Entonces ahora eso nos da a entender que cuando la Biblia nos llama sentarnos a la mesa del Señor, o que somos invitados a la mesa del Señor, es porque Dios ha puesto algo de importancia en usted. Dios ha puesto algo de importancia dentro de nosotros, por eso Él mismo nos invita a su mesa. Amén, así es. Hermano, Él no va a invitar a su mesa a alguien que no es digno de Él. Así es. Él no va a invitar a la mesa a alguien, hermano, el cual no es considerado importante para el Señor. No porque Él haga excepción de personas o suene que Dios es un Dios racista o nada por el estilo, sino porque usted no invita a cualquier persona a su mesa, ¿verdad que no? No. La mesa de cuenta que es como la alcoba, la mesa es como la recámara. No cualquier persona usted invita a comer a su casa. Por ejemplo, no le llega el del UPS y señor, pásale a la mesa. ¿Verdad que no? No. O el del correo que le viene un paquete, mire, le mandó esto, fírmelo aquí. Oiga, estoy apenas comenzando a usar, ¿no gusta un taquito? Pues usted quién sabe quién sea. Así es. Amén. No a cualquier persona metemos a la casa, a la mesa o a la recámara. ¿Entiendes? Porque representan lugares o áreas íntimas donde solamente los conocidos uno los invita o los conocidos los lleva a uno. Amén. Amén. Entonces, por eso dice que aquí él invitó a sus príncipes, a sus tribunos, a los principales de Galilea y los pasó a la mesa. Y dice en el versículo 22, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero
que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero dice lo que dice aquí, pero a causa del juramento y de los que estaban con él, ¿dónde? A la En mesa. la A la mesa. No quiso desecharlos. Dice que por el juramento que hizo, que le dijo, te juro que te doy, si quieres la mitad de mi reinado, de mi palacio, te lo doy. Y porque los que estaban sentados a la mesa habían escuchado, pero porque los que estaban sentados a la mesa también les había agradado el baile de la tal Herodías, de la hija de Herodías. Entonces, como eran gente importante, él no quiso defraudar su palabra delante de esa gente importante. Amén. Lo que le estoy dando a entender es de que si el Señor nos manda o nos invita a sentarnos a su mesa para participar de la copa, participar del pan, que es su cuerpo, su sangre, es porque Él ha puesto algo de importancia en nosotros. Por Amén. eso Él mismo nos hace el llamado. Así es, amén. Entonces la mesa representa un lugar de honor, la mesa representa un lugar de reunión, un lugar donde nos podemos comunicar. Por ejemplo, cuando usted va a comer, por ejemplo, si alguien me invita a comer y hay un asunto que tocar, no me gusta o no me sentiría yo cómodo sentarme a la par de esa persona, sino como dicen en inglés, face to face, de frente, para podernos hablar y podernos conversar bien. Entonces, en la mesa es un lugar de reunión, es un lugar de comunicación, es un lugar de confraternidad, es un lugar de convivencia. Nada más le estoy dando todos esos puntos para poder entender en un momento más lo que es la mesa del Señor. Ahora acompáñame a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 7. Dice un fuerte amén. Amén. Lucas capítulo 22, versículo 7. Entonces, ¿qué es la mesa del Señor? La mesa del Señor número uno es comunión, es amistad, confraternidad y cercanía. Ese es el primer punto. No se le va a pasar. La mesa del Señor es y representa comunión, amistad, confraternidad y cercanía. Lucas 22, 7 ya lo tiene. Amén. Y se llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar al cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y prepararnos la Pascua para que la comamos. ¿A quién mandó el Señor Jesús? Pedro y Juan. ¿Pero quién era Pedro y Juan? Eran sus discípulos. ¿Y qué es lo que le dijo a sus discípulos? Vayan y preparen la Pascua para que la coman. ¿O qué es lo que él le dijo? No digo para que la coma yo, o vayan y preparen la Pascua. Digo, vayan y preparen la Pascua para que la comamos. ¿Se da cuenta cómo el Señor Jesús, los invitados a la mesa del Señor Jesús son sus discípulos, son los que Él tiene cerca? Por eso usted mira por ahí cuadritos que de la última cena, ¿quién se encuentra ahí? Discípulos. Los puros discípulos. Sí, amén. En la Biblia, vamos, ¿quién se encontraba en el aposento donde estaba el Señor celebrando la Pascua? Sus discípulos nada más. Porque a los que Él invita a la mesa son los que están cerca de Él. Así es, amén. En otras palabras, los únicos que se pueden sentar a la mesa y que pueden participar de la mesa son los que tienen una cercanía hacia el Señor Jesús o tienen una comunicación con el Señor Jesús, una intimidad con el Señor Jesús. El extraño, el ajeno, aquel que le busca por ahí cada venida de obispo, hay de vez en cuando. Ese difícil, hay un lugar en la mesa del Señor, porque ese se acerca al Señor nada más por necesidad y no porque depende de Él. Así es, amén. ¿Entienden? Entonces por eso hay gente que le dice al Señor, ustedes me buscan porque tienen hambre y porque les di de comer en el desierto cuando no había pan. Entonces hay gente que se acerca nada más a la mesa del Señor, y la mesa es un lugar donde uno agarra provisión de parte del Señor. En la mesa es un lugar donde uno puede descansar en el Señor. ¿Dónde nos quedamos? En el 8. Dice, Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, ir y prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguirle hasta la casa donde entraron y decir al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua? ¿Con quién? Con Con mis el discípulos. discípulo. ¿Se da cuenta? Con los que comen con el Señor. Esos son, hermanos, sus discípulos. Esos son los que siguen sus instrucciones. Un discípulo, antes yo pensaba que un discípulo era el que venía a la iglesia.
Yo decía, no, pues el pastor tiene un montón de discípulos. Pero cuando yo fui a investigar y aprender qué quiere decir la palabra discípulo, quiere decir un seguidor de alguien, un aprendiz, un alumno, o aquel que sigue las enseñanzas de alguien, o alguien que sirve, o alguien a quien sigue. Así es. Amén. Entonces cuando dice, ¿dónde está el aposento donde comer la Pascua con mis discípulos? Automáticamente, ¿dónde está el aposento donde voy a comer la Pascua con los que andan cerca de mí? O con los que yo conozco. Por eso usted va a ver que dice un versículo, en aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos muchas cosas. Pues yo les diría, apartados de mí, hacedores de maldad no los conozco. Así es. ¿Por qué ahora queréis estar cerca de mí? Cuando tuviste ese tiempo y no lo tuviste. Así es. Sí, gloria a Dios. Entonces por eso dice aquí, ¿dónde está el lugar donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces tenemos que entender que los que reciben los beneficios, los privilegios y los derechos que porta la sangre y el cuerpo del Señor en su mesa son los discípulos. Amén. Los que tienen derecho de sentarse a la mesa y comer junto con el Señor es el discípulo, es el que ha creído en Él, es el que sigue la palabra, es el que sigue sus ordenanzas, es el que obedece sus estatutos. Por eso después, hermano, no mira gente que aunque uno le ministra el pan, aunque uno les ministra la copa, aunque uno les ministra, hermano, la comunión, no se mira el efecto. No es porque no tengan efecto, no porque no tengan poder o porque, ¿me entienden? Sino porque en ellos no se están manifestando los derechos que reciben los hijos y los discípulos. Así es. Amén. Amén. Entonces usted va a ver que la mesa tiene 4 lados. Entonces digamos que el Señor está en la cabeza, es el que encabeza la mesa. Amén. Entonces a la mesa del Señor podemos llegarle de 2 maneras y por Amén. 2 lados. Como hijos o como siervos. Así es. Porque dice que Marta y María, una le servía Sí, amén. y la otra estaba cerca del Señor Jesús escuchándolo. Amén. Entonces a la mesa del Señor solamente tenemos de 2 maneras cómo llegarle a la mesa. Amén. Como hijos o como discípulos, como servidores. Así es. Amén. Sea de cómo le lleguemos, si le llego como hijo, yo voy a recibir los derechos que porta la sangre y que porta el pan. Amén. Y si le llego como siervo, como discípulo, también voy a recibir los derechos que porta el pan y que porta el vino. Amén. Pero si le llego lejos, en el otro costado de la mesa, como aquel que estaba mendigando las migajas que caían, ¿qué le dijo? El pan es para los hijos, no para los perrillos, no para los que están lejos. Por eso el Señor Jesús se expresó de esa manera, porque los samaritanos estaban lejos de alcanzar la salvación. Ustedes han oído que la salvación es y viene de los judíos. Amén. Sí, Señor, pero aún los perrillos desean comer de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Entonces, a la mesa tenemos, hermano, que llegarle por los 2 lados y de 2 maneras nada más, como hijo y como discípulo. Así es. Si yo llego alejado del Señor y nada más quiero recibir el beneficio momentáneo, como aquel hombre que deseaba nada más saciarse con las migajas, va a recibir migajas. La pura misericordia del Señor, pero el hijo va a recibir todos los derechos. El siervo va a recibir todos los derechos. Amén. Así es. Se dan cuenta que cuando el hijo pródigo, aunque fue pródigo, regresó, pero recibió el derecho del hijo. Le pusieron un niño, hicieron un pacto con él, mataron, se alegró el padre y lo sentó a la mesa porque era hijo. Amén. Aunque le dijo, padre, no me trates como tu hijo, trátame como un jornalero. No, es que tú tienes el derecho que tienes como mi hijo. Amén. Entonces, a la mesa del Señor tenemos que llegar, hermano, como hijo Amén. o como discípulo, Amén. Así es. para poder recibir los derechos, los beneficios, las bendiciones que nos pertenecen. No es que apenas las vamos a ganar, es que nos pertenecen. Así es, aleluya. Pero si le buscamos, hermano, por ahí cada que me acuerdo, Santo. si leemos la Biblia cada que queremos, si oramos cada que tenemos tiempo, Santo, aleluya. si le buscamos cada que no tenemos algo que hacer, No. si nos acordamos de él cuando se nos muere el teléfono y no podemos meternos al Facebook, a todas esas redes sociales, Santo. no vamos a estar en el otro extremo de la mesa. Amén. No vamos a estar cerca de él como siervo ni como discípulo, como Amén. siervo ni como hijo. Si le buscamos cada que queremos, cada que tenemos tiempo, cada que nos acordamos, no esperemos recibir los derechos y las bendiciones y los privilegios que el hijo quiere, que el hijo Así tiene es. que tener. Así es. Amén. Amén. Por eso dice, ve usted que aquí que dice,
Cuando dice en el verso 13, si fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua, y cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él ¿quién? Los apóstoles. Los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer? ¿Con quién? Con vosotros esta Pascua. Se da cuenta que en el anhelo del Señor Jesús, en la humanidad de Jesús, la divinidad de Jesús, siempre va a ser que sus discípulos y sus hijos, hermanos, estén sentados a su mesa. Amén. ¿A qué padre no le gusta que los hijos estén sentados a su mesa? Amén. ¿A qué padre le gusta que sus hijos estén lejos? A nadie. El anhelo de todo padre, el anhelo de todo padre de familia, sea padre o madre, me imagino que ha de ser el tener a los hijos juntos. Así es. ¿Me entienden? Entonces, por eso el anhelo del Señor Jesús dijo, ¿cuánto he anhelado comer esta Pascua con vosotros? ¿Y quiénes eran los que estaban ahí? Los apóstoles y los discípulos. A lo que yo lo quiero llevar a entender es que la mesa del Señor representa comunión, representa confraternidad, representa cercanía y representa intimidad, pero no con todos, solo con los discípulos, solo con los hijos. Amén. Aleluya. Aquel que nomás le busca a veces diario, de vez en cuando, nada más por ahí, cuando trae algo atorado en el agua hasta el cuello, ese no recibe los beneficios. Porque Dios, hermano, no es Dios injusto. ¿Me entiendes?